Muy buenas tardes. En este caso, vamos a ver o hacer una introducción de lo que es la tarjeta Arduino. Hasta el momento, en el curso de articulación de electrónica, hemos visto lo básico para poder manejar componentes externos. Hemos visto, por ejemplo, los semiconductores, los transistores y diferentes configuraciones, e incluso hicimos un circuito detector o espero que se haya sido, un circuito detector de presencia, un circuito gobernado ópticamente. Bueno, es el momento de entrar ahora a un nuevo tema. Vamos a ver cómo funciona la tarjeta Arduino. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un esquema gráfico bastante cercano a la realidad. La tarjeta Arduino, de hecho, se ve de esta forma. Hay dos versiones que se consiguen comercialmente o más populares. La versión italiana, que es la que dice propiamente Arduino, y hay una versión china que solamente trae la palabra 1. La diferencia, o la forma de distinguir, es precisamente porque Arduino es la marca original que la provee. La tarjeta china también hace lo mismo, tiene la misma distribución de conectores. Aquí lo que tenemos es una serie de conectores. Los conectores, como tal, permiten la conexión de la tarjeta con el mundo exterior. Entonces, ya sea que utilicen la versión china, que es mucho más económica, o la versión italiana, que es la original, el Arduino correctamente instalado en sus dos versiones trabaja bien. Vamos entonces a explorar cómo se ve la tarjeta Arduino. Esta es una foto que muestra una tarjeta Arduino Uno italiana. Noten que los conectores básicamente son unas bases plásticas con unos orificios debidamente colocados. Los orificios o conectores están identificados a través de unos números y algunas señales que identifican la función. Hay un procesador central. En la versión italiana es básicamente un chip de los que se llama Dual Inline Package, es decir, los que tienen distribución dual de pines a uno y otro lado. Esta es la versión italiana fácil de reconocer. Está compuesta básicamente por los conectores precisamente. Aquí hay una toma, es decir, hay un conector que admite un cable USB de esos que usan las impresoras USB. Se conecta al computador y a través de esta conexión puede comunicarse con el computador y también toma la alimentación del puerto USB a que se conecte. O se puede conectar directamente a un adaptador de voltaje que le suministra energía a un regulador de voltaje interno que tiene. Cualquiera que sea la forma de funcionar, puede funcionar ya sea conectado al computador o conectado al adaptador de voltaje. Si se conecta al computador, además de recibir alimentación, también se puede programar desde el entorno de programación de Arduino. Cuando está conectado al adaptador, solamente sirve para mantenerlo encendido y entonces ejecutar el programa que previamente tenga. Entonces, si yo quiero hacer un programa y cargarlo al Arduino, debo conectarlo a través del puerto USB. No se puede programar ni se puede cambiar la programación conectándolo únicamente al adaptador. Aquí tenemos la versión china. Básicamente, la distribución de los pines de los conectores es exactamente la misma. La forma como se numeran cada uno de ellos, la numeración que tiene, el nombre que se le da a alguno de esos pines es exactamente igual que la versión italiana. También tiene este conector que es a donde se conecta el cable USB desde el computador. También tiene para conectarlo a través de un adaptador de voltaje. Cualquiera de las dos tarjetas funciona igual. Lo único es que para la versión china hay que instalar un controlador especial, ya que la versión china utiliza un tipo de microprocesador diferente, ligeramente distinto. Bueno, eso es lo que tengo que decir acerca de la forma como se ve. Lo único es que la versión china, la que se llama aquí simplemente como 1, esa versión cuesta mucho menos que la versión italiana. Yo personalmente he manejado las dos y puedo decirlo, con el controlador instalado primero, después veremos cómo se usa, si es que ustedes usan la versión china, veremos cómo se instala. Con los dos, con el controlador instalado, la versión china funciona bien como la versión italiana. Entonces cualquiera de las dos me ha funcionado bien hasta ahora, ¿no? No he podido, o yo personalmente no puedo reportar alguna falla de la versión china respecto a la versión italiana. Aquí podemos ver un esquema o un diagrama esquemático de la tarjeta Arduino. Entonces aquí simplemente se dibuja como un bloque
donde cada una de esos conectores, a cada uno de esos pines, tiene un nombre, ¿no? Entonces, lo que en la tarjeta Arduino es el pin número 1, aquí está como D0. Perdón, la pata número 0, pues, es D0. La patica número 1, D1, la 2, D2 y así sucesivamente. Resulta que los nombres de las paticas tienen además la función que cumplen. Por ejemplo, los pines que son el 0 y el 1 también sirven para transmitir información. Es decir, se utilizan como pines de comunicación con el computador o con cualquier otro dispositivo capaz de hacer una gestión de comunicación. Aquí, por ejemplo, le he dado la vuelta al Arduino, es decir, al que está en el plano. Noten entonces que cada uno de estos pines está numerado. Hablaba, por ejemplo, que en el esquema, en el diagrama esquemático, se habla de D0 y D1. Aquí, por ejemplo, se ve claramente que simplemente se le llama 1 y 0, pero está asociado RX y TX, porque son las dos líneas o paticas que se utilizan para comunicar a través de ellos hacia el computador y recibir información desde el computador. Estas líneas o estos conectores que están acá, que van numerados desde el 0 al 13, se conocen como las entradas o salidas digitales y en general simplemente se les llaman los pines digitales. Recuerden, o más bien les menciono, que una entrada en electrónica, una entrada o salida digital o una variable digital es aquella que solo puede tomar dos estados, un estado encendido o un estado apagado. En este caso se trata de voltajes. Un voltaje alto corresponde a 5 voltios, es decir, el estado lógico 1, así se llama, son 5 voltios, y el estado lógico 0 o el estado bajo, que corresponde a 0 voltios. Por lo tanto, estos pines digitales sirven ya sea como entradas o como salidas para recibir o enviar voltajes que tienen dos valores, o 0 o 5, es decir, valores binarios. Noten que en el diagrama esquemático la numeración va, el número 1 está aquí arriba, luego de forma descendente va aumentando la numeración hasta llegar al valor 3. Es decir, todas estas que están aquí marcadas con D, que significa digital, son las 14 salidas. Es decir, numeradas desde la 0 hasta la 13, son 14 pines digitales que pueden funcionar como entrada o como salida. Procedo ahora a explicar qué significa entrada o salida digital. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona. Voy a explicar lo que significa una entrada o una salida digital. Entonces, fijémonos primero en este circuito. Este circuito está compuesto por una batería de 5 voltios, una resistencia de 470 ohmios y un interruptor. Un tipo de interruptor que se suele utilizar mucho son los botones. Un botón simplemente es un interruptor que se mantiene en un estado solamente mientras uno lo pulsa. Si ustedes han escuchado un timbre, el timbre solamente timbra mientras se le mantiene oprimido. Cuando el timbre se suelta, vuelve a su estado inactivo. En cambio, los interruptores normales de la luz cambian su estado y se mantienen cerrados o se mantienen abiertos, ¿cierto?, hasta que los cambie de posición. Los botones tienen un mecanismo de resorte que hacen que solamente cambien de su estado normal cuando se les oprime. Cuando se sueltan o se liberan, vuelven a una posición que mantienen todo el tiempo. Bueno, en este caso, este interruptor viene a representar la acción que podría ser hecha por un botón, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Mientras este botón está abierto, como se muestra aquí, sencillamente no va a haber circulación de corriente y el voltaje en la resistencia va a ser 0. Recuerden la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que corriente por resistencia es voltaje. Como no hay corriente, la corriente es 0. Y 0 multiplicado por resistencia, cualquier cosa multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces, si uno pone aquí un multímetro o algún elemento que me permita medir el voltaje, un multímetro por ejemplo, me mostrará un valor de 0 voltios, pero en el momento en que yo oprima el botón, entonces habrá un cambio en voltaje. Voy a hacer entonces el montaje de este circuito en el protoboard para mostrar cómo cambia el voltaje al cambiar la posición del interruptor. Aquí he hecho el montaje
en protoboard del circuito que acabé de mostrar. Entonces tengo el multímetro, medición de voltaje, conectada la terminal roja del multímetro a la parte superior de la resistencia de 470 ohmios y la punta negra está conectado al negativo o tierra de la batería. Entonces, así como está, el botón en este momento está abierto, es decir, está el interruptor. Si lo oprimo, miren cómo cambia el voltaje. Entonces vuelvo y lo suelto, oprimo, lo suelto. Bueno, ahí me está dando un voltaje negativo, lo que quiere decir que en realidad el voltaje está conduciendo negativamente, ¿verdad? Es decir, estoy tocando la terminal de la resistencia por donde sale la corriente. Pero el resultado negativo solo ocurre es porque yo aquí, la terminal negativa, esta es la que debe ser de color, vamos a ver si cambiamos de color ahí, sí, y cambiamos esta. Ahora sí estoy haciéndolo. Listo, entonces por eso es que me da negativo, porque conecté los terminales al revés, ¿no? Este era el color correcto. Bueno, pero eso no cambia el hecho de que hay 5 voltios. Entonces mientras nosotros ejecutamos acá, obviamente, vamos a tener entonces nosotros un cambio en el voltaje. Ya sé que. Entonces miremos cómo hay cambio de voltaje. 5 voltios, porque se cierra el circuito y circula corriente a través de la resistencia. 0 voltios cuando no está. Entonces ahí decimos que en la resistencia hay un voltaje digital, porque tiene dos estados posibles en dependencia de la posición del botón. Cuando oprimimos el botón tenemos 5 voltios, cuando lo soltamos tenemos 0 voltios. Bueno. Entonces, esa es una de las razones que componen, o más bien es una de las configuraciones para generar una entrada digital Arduino. Listo. Cuando nosotros hablamos de una entrada digital, decimos que una entrada digital para Arduino es cuando se coloca un voltaje en una terminal que se configura como entrada y en ese pino terminal se recibe un voltaje que puede ser 0 o 5 voltios. Entonces, hay diferentes formas de lograrlo. Es decir, Arduino admite varios tipos de entrada digital que cualquiera de estas nos permite detectar algún fenómeno físico. Las entradas son elementos que permiten. Empecemos por decir que para que Arduino funcione tiene que estar conectado a una fuente de voltaje. Esto se logra con el simple hecho de conectar el cable de Arduino desde la USB, desde el puerto USB del computador, al conector USB en la placa Arduino. Ahora, representándolo esquemáticamente, simplemente es conectar el positivo al terminal apropiado, es decir, aquí. Ustedes no tienen que hacer esto, es decir, ustedes no tienen que tomar una pila y conectar, porque Arduino ya internamente, cuando se le conecta una batería, cuando se conecta al computador, ya automáticamente adopta eso. Lo que sí se puede hacer es que Arduino tiene unos puntos de salida, es decir, la tarjeta Arduino admite que alguno de sus conectores puede entregar 5 voltios al exterior. Para diferentes aplicaciones se requiere. Entonces, tenemos conectado a Arduino el positivo y el negativo. No quiere moverse. Ahora sí. Bueno. Bueno, listo. Ahí ya está. Como vemos un poquito mejor. Exactamente. Listo. Entonces solo me falta colocar la tierra a la batería. Es decir, este indicador, recuerden que la tierra en sí no es un elemento físico en un circuito, simplemente es el punto de conexión. Todo lo que esté con este símbolo quiere decir que se conecta al negativo de la batería o están interconectados entre sí. Es una forma de ahorrar líneas en el diagrama. Entonces, aquí ya está conectado a Arduino. Entonces, para darle una entrada digital a Arduino es algún mecanismo que me permita introducir 0 o 5 voltios. El más común y el más sencillo es utilizar la resistencia y el interruptor, es decir, esto. Vamos a ver entonces a mover todo esto y por ejemplo vamos a hacerlo con la terminal número 2. Voy a conectar entonces un cable aquí. Listo.
No, perdón. Un error ahí. No. Perdón. Es así. Si me permiten, conectamos los 5 voltios. Aquí está. Vamos a conectarlo aquí. Listo, ahí está. Entonces ahí lo que he hecho es conectar esta terminal del botón, la parte superior del botón, la he conectado a la salida de 5 voltios. Arduino tiene una terminal que suministra 5 voltios, que son los que toma directamente del puerto USB también. Entonces, una vez hacemos esto, ahora hago lo siguiente. Voy a conectar la terminal 2 digital a este punto intermedio, aquí, en este caso. Listo, ahí está. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Entonces, como le pasó al multímetro, aquí va a haber un voltaje que va a cambiar dependiendo la posición del interruptor. Si el interruptor está cerrado, aquí se detectan 5 voltios. Esos 5 voltios pasan aquí a este terminal digital que debe estar configurado como entrada para que funcione como tal. O sea, internamente estos dispositivos, estas terminales nombradas con la letra D y que van de la D0 a la D13, pueden recibir voltaje, pero también pueden entregar voltaje. Cuando se configuran a través de la programación como entradas, entonces pueden recibir voltajes que específicamente tienen que cambiar de 0 o 5, porque si no, no serían digitales. Entonces aquí simplemente uno pulsa, ¿cierto? Al pulsar, entonces se produce el cambio en el voltaje. Si hacemos esto en la práctica, en la realidad, sería de la siguiente forma. Entonces, conecto el terminal 2 de Arduino con un cable de tal forma que vaya, vamos a conectarlo precisamente a donde está esta patica. Es decir, vamos a conectarlo aquí. No quiero que se vea un enredo, pero pues es inevitable. Ahí está. Entonces quedaría conectada a través de este cable. Estaremos mirando la resistencia en la parte inicial. Recuerden que esto era la misma cuestión que tenía conectada. Para que se pueda hacer la conexión, para que estos 5 voltios funcionen, entonces el cable Arduino ya me permite reemplazar la fuente. Entonces yo ya no necesito una fuente de voltaje. Es decir, la fuente se puede quitar. Entonces lo único que se hace es, ustedes van aquí a la tarjeta Arduino y buscan un terminal, cualquiera de los terminales que dice GND. En este caso, estos dos o este de acá. El que les quede más fácil a ustedes para buscar. Por ejemplo, a mí me queda fácil hacerlo aquí. Sacar un cable que me conecte este. Y yo lo que voy a hacer es conectar aquí. Lo voy a cambiar a color negro, ¿cierto? Para indicar que es el negativo de la batería. Correcto, ese sería, digamos, el paso inicial. Procedemos ahora a conectar el positivo. Entonces recuerden, se conecta el negativo de la tarjeta Arduino. Buscamos ahora la terminal de la tarjeta Arduino que está marcada como 5 voltios. A ver, lo que ocurre acá es que aquí se tiene una toma del voltaje que viene desde el computador. El puerto USB es capaz de alimentar a 5 voltios. Ustedes se habrán dado cuenta cuando conectan su celular a través del puerto USB del computador que aparece también para cargar. Es decir, el computador puede cargar un celular mucho más lentamente de lo que lo hace el cargador normal, ¿no? En este caso, lo que estamos es tomando el voltaje que viene de la USB, de la conexión USB con el computador, para completar el circuito. Entonces lo que hago es conectar este terminal que está marcado como 5 voltios, que es el positivo, pues, y voy a simplemente, a ver, vamos a buscar, aquí, le embarré. Y aquí vamos a conectarnos acá. Listo. Para no confundirlo, voy a cambiar el color al cable. Voy a ponerlo de color rojo. Listo. Entonces ahí lo que he hecho es, como ustedes ven, simplemente conecté el positivo, listo, de Arduino, con el negativo,
que es cualquiera de los puntos GND, ahí usted ya le está dando 5 voltios desde la tarjeta, que en realidad los toma desde el computador. Veamos entonces ahora cómo sería. Y de esta forma entonces tenemos una entrada digital que cuando se pulsa el botón está en estado alto, cuando se apaga está en estado bajo. Bueno, cuando digo apagado me refiero a que se suelta, ¿no? En realidad se llama un estado normal. El estado normal es el estado que tiene el botón abierto o cerrado cuando no se está pulsando. Bueno, hay otra variante para producir una entrada digital. Es la siguiente. Volvamos a este circuito nuevamente. Ahora, si yo cambio la posición del objeto, es decir, si voy a poner aquí el interruptor conectándose a tierra o al negativo y pongo la resistencia en la parte superior, van a cambiar las condiciones. Entonces, hacemos el montaje. Bueno, aquí está el diagrama. Listo, aquí conectamos entonces los negativos. Bien. Lo único que hice fue cambiar la posición de la resistencia. Entonces, si yo miro este punto de conexión, y voy a medir el voltaje acá en este punto, va a ocurrir algo diferente. El botón, en este caso, cuando esté en su estado normal, es decir, sin que le estén oprimiendo, va a registrar aquí un valor de 5 voltios. Cuando se oprima, va a producir 0 voltios. Es decir, la situación anterior opuesta. Aquí he hecho entonces ya el montaje del circuito que expliqué anteriormente. En la parte superior queda la resistencia, en la parte inferior el botón. Entonces vamos a verificar que el multímetro nos dé la lectura que requerimos. Vamos a ver. Vamos a colocar entonces, ahora sí, como debe ser, ¿no? El positivo, me voy a colocar el negativo, la punta negra del multímetro acá, y es la punta negra, ahora sí está correctamente conectado, y la punta roja va a ir en el intermedio aquí de la resistencia. Acá, vamos a colocarlo exactamente ahí. Listo. Ok, entonces vamos a hacer la simulación. Listo. En este caso noten ustedes que mientras no toco el botón hay 5 voltios. En el momento en que pulsa el botón entramos a 0, porque el punto que está aquí entra en contacto con el negativo. 0 voltios entonces tenemos. Entonces, si está suelto son 5, si está pulsado son 0. Digamos que esa es la forma de producir entradas digitales. Hay muchos tipos de entradas que generan esto. En la práctica, el uso de interruptores se utiliza para indicarle a la tarjeta que está ocurriendo un evento de tipo discreto. Es decir, una situación física que solo tiene 2 elementos posibles. Algo podría ser, por ejemplo, un detector de puerta. Entonces, un botón acoplado, digamos, al borde de una puerta que cuando la puerta está cerrada está pulsado y cuando la puerta se abre pues genera un voltaje diferente. Nosotros podemos hacer aplicaciones donde algún evento físico genere una respuesta de tipo binario, es decir, que tenga 2 estados. Eso depende de la aplicación, pero esta suele ser la que más se utiliza, ¿no? Es uno de los eventos más utilizados para indicar esa situación. Bueno, entonces eso es, digamos, lo que más se utiliza en las entradas de Arduino. Entonces, Arduino funciona, o las entradas, o más bien los pines digitales se pueden configurar independientemente como entradas o salidas. Cuando están configurados como entradas, pueden recibir voltajes a través de lo que hemos visto, eventos físicos que producen un cambio en la posición o en el estado de un botón, de un interruptor. Se pueden usar cualquier otro tipo. Hay, por ejemplo, sensores ópticos, hay detectores ópticos, hay detectores, por ejemplo, de otro tipo. Recuerden el circuito que hicimos nosotros previamente, el circuito compuesto por las resistencias. También lo podemos utilizar para eso. Podemos utilizar esa detección óptica precisamente para producir un estado alto o bajo. Y eso nos va a permitir utilizar aplicaciones
de todo tipo. Por ejemplo, detectar la presencia de un extraño, detectar en qué momento se oscurece un lugar, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Vamos a ver. Aquí tengo el circuito que ya previamente se ha trabajado, pero con una variante, ¿no? ¿La variante en qué consiste? La variante consiste en que el transistor que hemos utilizado, el tip 120, 121 o 122, el que hayan conseguido, se conecta de esta forma. Noten que aquí ya no está el relé. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos aquí nuestra fotocelda o fotorresistencia que utilizamos para un proyecto anterior. Como vimos previamente, mientras la fotocelda está iluminada, aquí se produce un voltaje bajo. Es decir, el transistor entre colector y emisor se comporta como un interruptor abierto. En ese sentido, como está abierto el interruptor, sencillamente no circula corriente a través de esta resistencia. Lo que se hace es que aquí se toma este voltaje y este voltaje se conecta a una entrada digital. Entonces, esta entrada digital es la que nos permite información. Aquí lo que hago simplemente es que cuando algo se interpone en el rayo de luz que ilumina la fotorresistencia, inmediatamente aumenta el voltaje en este punto, se produce conducción entre base y emisor y por tanto se cierra virtualmente el contacto entre colector y emisor. Al cerrarse el contacto colector-emisor, ojo, estoy hablando desde el punto de vista eléctrico, no es porque físicamente exista un contacto. Lo que ocurre es que desde el punto de vista eléctrico se genera un paso de corriente de colector-emisor que circula a través de la resistencia y por ende va a haber un voltaje positivo acá. Entonces, este punto, estos dos puntos que están conectados aquí, significa que esto se conecta al positivo de la batería y que estos dos puntos de acá se conectan al negativo de la batería. Tenemos entonces así un detector de presencia, ¿no? Utilizando cosas que ya hemos utilizado. Aquí lo único que no está o que no se ha utilizado es el relé. No lo hemos usado en este caso, ¿no? Bueno, entonces es una de las aplicaciones que podemos hacer. Podemos conectar entonces esta terminal, que es la que se utilizaría para medir el voltaje. En este caso, el voltaje medido aquí, conectamos a través de un cable con la terminal digital de Arduino, a la que queremos generarle ese cambio, ¿verdad? Obviamente que no nos hemos metido todavía con programación porque primero tenemos que entender cuáles son los eventos que producen los cambios cuando se configuran como entradas. Entonces, estas son las dos situaciones típicas que vamos a utilizar. Se pueden usar muchos más. Hay sensores de presencia que tienen internamente unos detectores que ya vienen, los sensores infrarrojos, se consiguen más o menos por 7,000 pesos. Hay unos sensores infrarrojos que detectan la presencia a partir del calor de los cuerpos. Y estos dispositivos están configurados para que cuando detecten la presencia de alguien, generan una señal de estado alto que se va a mantener durante un tiempo. Se pueden utilizar, por ejemplo, para componer alarmas, configurar alarmas, entre otras cosas. Bueno. Volviendo a nuestro circuito, entonces, aquí habíamos dicho que en este caso lo que hicimos es un circuito tal que en este punto tenemos un voltaje que cuando el botón está en estado de reposo, ¿verdad? Mientras el botón esté en estado de reposo, me va a mostrar un voltaje positivo. Cuando lo oprimo, entra en cero. Entonces, este punto podemos conectarlo a la entrada de Arduino para que se genere, entonces, la detección respectiva. Entonces, cualquiera de las terminales que van señalizadas desde 0 hasta 13 se puede utilizar para eso. Advierto, una de las cosas es que uno no suele utilizar los terminales 0 y 1, pues para evitar o porque por ahí es donde se viene o se hace la comunicación con el computador a través del puerto USB. Entonces se suelen dejar libres los puertos 0 y 1 para cuestiones de comunicación y simplemente nos dedicamos a los puertos del 2 al 13. Es decir, tenemos 12 puertos o 12 puntos de conexión disponibles para trabajar. Bueno, entonces en este caso lo que yo voy a hacer es conectar. Voy a parar la simulación ante todo. Y voy a conectar entonces un cable que una este punto. A ver.
Vamos a conectarlo aquí con el 2, de esta manera. Entonces ahí ya es suficiente. Ese voltaje que cambia, entonces cuando se hace un cambio en el voltaje, entonces nosotros tenemos que al oprimir 0, 5 cuando lo dejo libre. Ahí ya estoy produciendo un voltaje que cambia y que cuando la entrada digital, o más bien cuando esta terminal digital está configurada como entrada, es detectado como un cambio binario. Dependiendo cómo genere uno la programación, puede originar a partir de ese evento alguna acción de control o automática gracias al programa que uno guarda en la tarjeta Arduino. Eso es básicamente lo que podemos observar. Bueno, entonces así es como trabajan las entradas. Vamos a ver ahora las salidas. Cuando Arduino, o más bien cuando los terminales digitales de la tarjeta Arduino se configuran mediante programación como salidas, entonces ustedes pueden ver cada una de las terminales como si por dentro existiera una fuente, o más bien un interruptor que permite hacer un puente entre ese terminal y la fuente de alimentación de 5 voltios. Es decir, una orden de Arduino, una orden de programación, puede permitir que Arduino ponga desde adentro, pues, una señal de voltaje capaz de activar algún elemento que pueda trabajar con esos 5 voltios. Hay que advertir que tampoco es que sea cualquier elemento. Si usted quiere activar un motor con 5 voltios no es suficiente y tampoco conecte un motor para trabajar con Arduino. Para eso existen configuraciones que nos permiten que una pequeña señal pueda hacer interfaz con algún equipo electrónico que posteriormente sí pueda activar una carga de potencia. Como hicimos con el circuito con transistor, ¿no? Utilizamos un relé como intermedio y un sistema con transistor. Con la detección de un pequeño voltaje generábamos un movimiento gracias a una fuerza electromagnética que era capaz de mover una placa metálica que encendía un bombillo, ¿no? Básicamente de eso se trata. No utilizamos las señales eléctricas de baja potencia para activar las cargas de alta potencia. Utilizamos elementos intermedios. Aquí es lo mismo. Lo importante es que nosotros seamos capaces de generar o de escribir un código que ponga un voltaje en estado alto o en estado bajo. Es decir, las terminales de Arduino digitales, cuando están configuradas como salidas, son capaces de poner 5 voltios que se pueden utilizar para generar algún evento externo o alguna señal de control que altere otro circuito o cualquier sistema que pueda reaccionar con esa señal. Entonces, el elemento más fácil o el circuito más sencillo es conectar una resistencia, digamos, con la salida. ¿Cómo se haría? Obviamente tenemos que tener la seguridad de que Arduino está debidamente conectado, ya sea con el conector USB o con un adaptador, cosa que esquemáticamente se representa aquí con una fuente de 5 voltios, ¿no? Bueno, entonces voy a mostrar cuál sería el tipo de salida más sencilla, es decir, el elemento de activación más sencillo. Específicamente estoy hablando de una resistencia y un diodo. No estoy hablando de cualquier diodo, hablo del diodo LED, el que produce o emite luz cuando circula corriente en polarización directa, ¿no? Entonces, los elementos que requiero son una resistencia, en este caso la escogí de 470 ohmios, puede ser de 330 si la iluminación no es buena, y obviamente esto simplemente representa una conexión al negativo de la batería, ¿no? O al GND de la tarjeta Arduino. Bueno, entonces, lo que quería hacer, ahora sí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Conectamos de la siguiente forma. Entonces, una terminal de la resistencia, voy a tomar la terminal superior, la voy a conectar con una terminal digital de la tarjeta Arduino, en este caso D0. Pero recuerden, D0 se suele dejar libre, entonces yo voy a cambiar eso. Vamos a borrar el cable y vamos a conectarla con D2, que se está libre. Bien, ahí está. Listo. Luego voy a conectar el LED. Para eso corro esto. Vamos a conectar el LED aquí. Y finalmente a tierra. Entonces, la situación es esta. La terminal D2, cuando está configurada como salida digital, puede poner 5 o 0 voltios. Cuando pone 5 voltios,
es capaz de encender el LED, gracias a que la corriente que sale de aquí es capaz de encender este LED. Cuando está en cero, pues es como si estuviera desconectado, como si la fuente no estuviera conectada, como si internamente el interruptor que hace el puente entre el pin 2 y los 5 voltios estuviera abierto. Entonces, ¿cómo se manipula ese voltaje? Eso es por programación. Todavía no lo vamos a ver, pero sí es bueno que vayan viendo cómo es que se hace para activar la salida. Dependiendo del estado, si hay un voltaje alto a la salida, entonces vamos a tener el encendido del LED. Por el contrario, si no lo hay, pues vamos a tener esto, ¿no? Bueno, listo. Vamos entonces a hacer el montaje en vivo y a comprobar entonces este circuito, hacerlo en el protoboard. Voy a mostrar entonces cómo se conecta la tarjeta Arduino al protoboard, ¿no? Para no tener que usar una batería externa, utilizamos la alimentación que Arduino tiene internamente. Entonces, aquí está la batería de 5 voltios, la vamos a conectar aquí. Entonces, en rojo, listo. Vamos a conectar el negativo, vamos a utilizar este que viene de aquí, tal vez este. Veamos. Voy a ponerle color negro. Listo, ahí está. Positivo, negativo. Ahora voy a hacer un puente entre los positivos, es decir, desde acá está rojo para indicar la conexión a positivo y este negrito para la conexión a negativo. Listo, ya quedó conectado. Entonces, esta es la forma general de conectar la tarjeta al protoboard. Ahí ya está listo para que conectemos, siempre y cuando no requiramos una alimentación de voltaje mayor a 5 voltios. También hay un límite para la corriente que puede suministrar la tarjeta Arduino. La tarjeta Arduino creo que por cada terminal no puede dar más de 20 miliamperios. O sea, cada una de estas salidas no puede dar más de 20 miliamperios y uno no debe exagerar. Bueno, entonces, nos faltaría el resistor. Entonces vamos a colocar este resistor y vamos a colocarlo de 470 ohmios. Ahí cambian los colores para eso. Listo. El LED, por supuesto. Tenemos el LED. Ahí está. De color rojo. Aquí nos dice quién es el ánodo, quién es el cátodo. Entonces, como debemos conectarlo, vamos a mirar. Lo haríamos de la siguiente forma. Entonces, voy a moverlo acá. Eso. Entonces voy a conectar, recuerden, el cátodo. El cátodo debe conectarse a tierra o al negativo, que es este. Voy a colocarle el color negro para indicar eso, el negativo, ¿no? Entonces aquí tienen el puente, ¿no? Miren, en este punto se conecta y va a dar contacto al negativo. Bien. El ánodo, como vimos, va con la resistencia. Entonces aquí la resistencia la vamos a colocar en este punto, aquí, precisamente. Ahí está. Y por ejemplo, ahora la corriente que alimenta el LED va a fluir a través de la resistencia y viene desde la tarjeta Arduino. Entonces vamos a conectarlo así como está. Entonces aquí simplemente hago la conexión en este punto. Y lo voy a dejar de color verde porque va a ser alto o va a ser bajo. Es decir, va a cambiar entre dos valores posibles. Entonces, que encienda o no el LED depende de qué programa está internamente. Ya después veremos eso. Entonces, este sería el mismo circuito que estoy representando en la figura. Es decir, aquí tengo la resistencia de 470 ohmios, el LED de color rojo y conectado todo al terminal o a la pata número 2, al pin digital número 2. Se supone que cuando aquí hay un voltaje alto suministrado por Arduino, entonces hará encender el LED. Recuerden que la salida de Arduino o Arduino es salida equivale entonces a que desde la terminal de la tarjeta Arduino ese pin digital es capaz de suministrar un voltaje, de dar una corriente hasta de 20 miliamperios y máximo 5 voltios. Bueno, entonces vamos a ver cómo funcionaría si uno tuviera un programa que encendiera y apagara ese LED.
Veamos entonces la simulación con un programa que internamente va a encender y apagar el LED. Es decir, el programa configura para que la salida 2 se ponga en estado alto durante un segundo y luego se apague durante otro segundo y hará esta operación de manera repetitiva. Entonces veamos cómo funciona. Noten ustedes que en efecto aquí está, ¿no? Ahí lo que tenemos es que la salida número 2, el pin digital 2, está configurado como salida. Cuando el LED se enciende es porque el pin 2 está en estado alto, es decir, ahí deben haber 5 voltios. Cuando se apaga es porque esa salida está en 0 voltios. Entonces vamos a aumentar un multímetro para comprobarlo. Entonces vamos a poner un multímetro ahí. Listo. Veamos. Entonces ya tuvimos la simulación y vamos a conectarlo así. Entonces vamos a conectar la negativa, ¿cierto? Entonces, negro con negro, rojo con rojo. Entonces el rojo va a ir a medir el voltaje que tenemos en la resistencia. Entonces, aquí voy a cambiar el color a rojo y vamos a ver entonces cómo funciona. Observen, cuando está encendido suministra casi los 5 voltios, cuando está apagado está en 0 voltios. La medición también la podemos tomar directamente del terminal 2. Entonces veamos. Entonces, en vez de medir acá, midamos por ejemplo aquí, directamente en la terminal. Cambiémosle a color rojo y ya. El efecto va a ser el mismo. Observen. Enciende, apaga. Enciende, apaga. Enciende y apaga. Así sucesivamente. Entonces ustedes están viendo precisamente cómo colocamos un voltaje. Entonces cuando uno dice que el pin digital está configurado como salida, simplemente lo que hace es colocar un voltaje que puede estar en estado alto o en estado bajo, y ese voltaje se puede utilizar para cosas tan simples como encender y apagar un LED, pero también a través de la electrónica apropiada se puede utilizar para activar o desactivar cargas de mayor potencia. Veamos entonces cómo sería.